me pidieron que complemente la primera charla de lo que es sangre, hematíes, con lo que es el plasma fresco congelado y las plaquetas. Igualmente, quiero decirles que no tengo conflicto de intereses y tampoco he utilizado inteligencia artificial. Para poder comprender un poco mejor el trabajo del banco de sangre, me permito presentar esta lámina que es la densidad de los componentes sanguíneos. Ya, en esta densidad de los componentes sanguíneos vemos, vea, que el plasma es de 1026, las plaquetas de 1058, los glóbulos blancos de 1100. ¿Y por qué presentamos la densidad? La densidad del agua es 1000. Entonces, esto va a influenciar en lo que nosotros vamos a tener que emplear una centrífuga refrigerada para fraccionar los elementos de la sangre y de acuerdo al número de revoluciones por minuto vamos a obtener un buen producto. Y es por eso importante para una adecuada separación de los componentes sanguíneos. Cuando nosotros queremos separar estos componentes sanguíneos por gradiente de centrifugación según sus densidades específicas, ¿no? Podemos obtener, y fíjense cómo si nosotros tenemos un tubo normal de hematocrito, acá al fondo tenemos las células, ¿no? Los glóbulos rojos. Entre los glóbulos rojos y el plasma tenemos a los leucocitos. Muy por encima de los glóbulos rojos y debajo de los leucocitos tenemos a las plaquetas, ¿ya? Y acá podemos verlo con mayor detenimiento. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros obtener los hemocomponentes. En la automatización del banco de sangre, ¿no? Nosotros vamos a tener diversas configuraciones en estas bolsas de extracción de sangre. Cuando uno va y dice, quiero una bolsa de sangre en la farmacia, te dicen bolsa simple, bolsa doble, bolsa triple, bolsa cuádruple. Hoy en día, la mayor parte de bancos de sangre usa separadores automatizados de fraccionamiento de bolsas. Entonces, ya algunas son de modelo universal, otras no, son para la marca misma del equipo fraccionador. Entonces, la farmacia del hospital es el que suministra las bolsas para evitar este inconveniente. Y estas están unidas por unas tubuladuras que van a garantizar la esterilidad. Cuando nosotros queremos fraccionar y tener una esterilidad, usamos lo que llamamos un conector de tubuladura estéril, ¿no? Y garantizamos que la sangre sigue siendo estéril. Pero dentro de la extracción tenemos las configuraciones que dice arriba, abajo, arriba, arriba, bioseguras. Entonces, y esto nos va a permitir a nosotros hacer un descarte justamente de esta parte de lo que llamamos el Baficot, que donde están los leucocitos, o sea, una de leucodepresión, ¿ya? Y lo ideal es hacer esto que, para responder la pregunta anterior, la filtración por prealmacenamiento. Este es nuestro ideal, ¿ya? Y usamos fraccionadores automáticos para poder garantizar, llamémosle, un mismo, que el producto sea muy similar en todos los casos. ¿Por qué a mí me diste con más peso? ¿Por qué a mí me diste con menos peso? Etcétera. Eso lo vamos nosotros a estandarizar con esta automatización que tenemos en los bancos de sangre. Y tenemos, pues, como les digo, cómo utilizar las centrífugas para poder obtener nuestros productos, sobre todo plasma rico en plaquetas, concentrado de Matías o también otros, los glóbulos rojos.
Esta lámina ya la vimos, ya la pudimos ver, pero saber que en la sangre tenemos hematíes, leucocitos, plaquetas, plasma utilizado con fines terapéuticos, ¿no? Y decimos, como consecuencia de fraccionar la donación de sangre total, los componentes sanguíneos obtenidos precisan condiciones diferentes para su conservación. Y fíjense, acá tenemos sangre total, ¿no? Que acá está el paquete globular. Acá no sé si ven una pequeña línea blanca que son los hematíes. Perdón, son los glóbulos blancos, que es el Baficot, esta parte de por donde está el puntero. Y acá muy por encima del paquete globular, ¿no? Están las plaquetas. Entonces, dentro de los hemocomponentes tenemos el plasma, y el plasma, una vez de que cuando nosotros obtenemos la sangre total de un donante, dejamos que esa sangre repose de 2 a 6 horas como máximo, ¿ya? Y recién procedemos a separar los hemocomponentes. ¿Por qué esperamos? Porque va a haber un fenómeno de quimiotaxis en la sangre y por lo que no se recomienda la transfusión de brazo a brazo, porque nos va a traer problemas. Si bien es cierto, antes se hacía, pero habían reacciones transfusionales adversas y muchas veces fatales. En algunos casos veíamos que todo salía bien, pero el paciente fallecía a las 2 semanas. ¿Y cuál era el problema? Que había desarrollado una enfermedad injerto contra huésped. Entonces, cuando empezamos a conocer esto, ¿no? Uno obtiene la sangre, la tiene en reposo de 2 a 4 horas y después uno separa. Antes de las 6 horas nosotros ya tenemos el plasma y ese plasma lo llevamos a una congeladora de preferencia de menos 40 grados centígrados o menos 70 grados centígrados, ¿no? Las necesidades en Perú te dicen que mínimo debe ser de menos eh, 18 grados centígrados, ¿no? Cuando no teníamos estas congeladoras de sangre, lo que hacíamos era un poco de alcohol con hielo seco, ¿no? Y poníamos ahí nuestro plasma y teníamos ya un plasma fresco y lo poníamos en la nevera de la refrigeradora. Ahora ya no usamos refrigeradora, sino usamos conservadora porque una es doméstica y la otra es industrial. Y además el grado de vibración que produce la máquina son diferentes. Fíjense, el plasma fresco congelado tiene requisitos para ser conservado. ¿Cuál debe ser el volumen de sangre? Si está en el plasma han pasado algunos glóbulos rojos, si han pasado algunos leucocitos, si han pasado algunas plaquetas, ¿no? Y la frecuencia con la que nosotros debemos hacer los controles de la inspección, ¿no? Si es visual al momento o antes de almacenar, si hay ausencia de coágulos, o si la sangre no está lipémica, o si es que no hay ictericia o no hay hemólisis, y siempre hacerles controles, ¿no? El plasma fresco congelado. La transfusión de plasma está indicada cuando se requiere reponer factores de coagulación. De forma general, el plasma no debe ser utilizado como primera opción cuando existe un concentrado de factor específico. La indicación de transfundir debe estar basada en el diagnóstico, en la clínica hemorrágica y en los datos analíticos. El estudio de coagulación, sino la valoración clínica del paciente, ya sea por un alargamiento del tiempo de protrombina o del tipo parcial de tromboplastina superior a 1,5 veces del tiempo normal. La cantidad a transfundir es de 10 a 15 mililitros por kilo de peso. Esta dosis debe permitir alcanzar el 30% del factor en déficit. Se debe transfundir lo más próximo posible al momento de la necesidad, ya que la vida media de los factores es corta. Por ejemplo, el factor 7 tiene un tiempo de vida media de 3 a 5 horas.
Y estas son las situaciones en las que nosotros podemos transfundir el plasma fresco congelado. Hoy en día casi no lo estamos usando el plasma fresco congelado. Vean, pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente o sometidos a algún procedimiento invasivo, inserción de catéter venoso central, toracocentesis, paracentesis, endoscopía gastrointestinal, biopsia, broncoscopía, biopsia pulmonar transbronquial, biopsia renal, anestesia epidural, punción lumbar, procedimientos neuroquirúrgicos, angiografía. Esto va a estar si es que está asociado a alteraciones de la coagulación, si hay algún alargamiento del tiempo de protrombina o tiempo parcial de tromboplastina. Si estos evaluaciones de la coagulación están normales, no transfundimos. Paciente con sangrado activo, también, si es que mientras su tiempo de protrombina y su tiempo parcial de tromboplastina estén conservados, no transfundimos. Neutralización urgente del efecto de los anticoagulantes orales. Es decir, podríamos transfundir en este caso cuando no se puede esperar el tiempo que tarde en hacer efecto la vitamina K, que es el antídoto no para la warfarina o los cumadínicos. Si no nos da el tiempo, bueno, tenemos que usar plasma fresco congelado. Corregir la coagulopatía dilucional producida en pacientes con transfusión masiva. Y esto es porque muchas veces nos hemos acostumbrado, después de 3, 4 paquetes globulares, pedimos un paquete de plasma fresco congelado y un concentrado de plaquetas. Entonces, la transfusión masiva tiene un manejo bastante versátil y continuamos. Déficit de factores anticoagulantes. Puede ser déficit de proteína C, proteína S, antitrombina. Y si no tenemos preparados, es decir, con congelado. Pero hoy en día tenemos los hemoderivados y no los aconsejamos utilizar. Igualmente, siempre tenemos que tener el control del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. En la sanguínea transfusión, cuando no se dispone de sangre total. ¿Esto cómo es? Si no tenemos sangre total, lo que nosotros hacemos es reconstituimos los glóbulos rojos, el paquete de glóbulos rojos para la sanguínea transfusión. Y en estos casos, lo que damos, en caso de RH negativo, el paquete globular es O negativo y el plasma fresco congelado es isogrupo del paciente. ¿Ya? Si es O positivo, también siempre con isogrupo del paciente, el plasma fresco congelado. Deficiencia de factor plasmático, ¿no? De la C1 esterasa. Entonces, y está en peligro de la vida, podemos utilizar. El plasma fresco congelado en pediatría no difieren de los criterios utilizados en adultos, no debe utilizarse como expansor de volumen, ya que no es superior a cristaloides o coloides. Tampoco está indicado para prevenir la hemorragia intraventricular del prematuro, ni como aporte nutricional para corregir una situación de hipoproteinemia o para aumentar la presión oncótica del plasma. Situaciones en las que el plasma no está indicado, hipovolemia, para revertir los anticoagulantes orales si el enfermo no sangra, en hipoproteinemia o como soporte nutricional, como solución de intercambio en los recambios plasmáticos, excepto en la púrpura trombótica, ¿verdad? En inmunodeficiencias, como fuente de inmunoglobulinas. O sea, el plasma está restringido en su uso. Pasamos a las plaquetas. Las plaquetas tenemos plaquetas simples por cada donación. De estas plaquetas simples podemos obtener 4 plaquetas y hacer un pool de plaquetas.
Y lo que tenemos actualmente son la plaquetoféresis, es decir, obtener plaquetas por un procedimiento de aféresis. Las alteraciones en el número o en la función de las plaquetas puede tener efectos que van desde una prolongación clínicamente insignificante del tiempo de sangrado hasta defectos considerables en hemostasia, todos incompatibles con la vida. Su número puede menguar debido a la disminución de su producción o el aumento de su destrucción. Por otra parte, numerosos factores pueden alterar su función, tales como fármacos, enfermedades renales o hepáticas, sepsis, aumento de la degradación del fibrinógeno, circulación extracorpórea y trastornos primarios de la médula ósea. Las plaquetas, pues, son fragmentos citoplasmáticos de megacariocitos que participan en la hemostasia e interactúan con el endotelio dañado para sellar en primera instancia la lesión y luego interactúan con el fibrinógeno para conformar un coágulo. Estas interacciones ocurren entre, ¿no? GP1B y el factor de von Willebrand, el fibrinógeno y el GP3A o 2B. Estos son los multímeros del von Willebrand. La trombocitopenia se define como un recuento inferior a 150.000 plaquetas por microlitro. Sus causas pueden ser centrales o periféricas. Entre las primeras está una pérdida de la capacidad de la médula ósea de producir niveles normales, ya sea por disfunción autóctona o por influencia de medicamentos o infecciones. Entre las periféricas podemos citar la acción de los anticuerpos, drogas, el efecto de un crecimiento del vaso secundario a enfermedad maligna o a una hepatopatía. El principal riesgo de la disminución de plaquetas es el establecimiento de un sangrado reversible solo con transfusión de este componente, que puede afectar a órganos como el tubo digestivo y el sistema nervioso central, sitios de difícil manejo en una hemorragia. Transfusión de plaquetas. No ha sido desde su inicio una alternativa útil para aquellos pacientes con aplasia posterior a quimioterapia. Sin embargo, se reconoce que la exposición a esta terapéutica puede inducir a la refractariedad plaquetaria, lo cual deja sin alternativas a los pacientes. Es por lo anterior que el médico que inicie una transfusión de plaquetas debe tomar en cuenta diferentes criterios, entre los que se puede mencionar los recuentos de plaquetas, la temperatura corporal, la función renal, la hipoalbuminemia, un trasplante de médula ósea o un sangrado reciente. Las manifestaciones de sangrado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, también pueden ayudar a tomar una decisión. Los grados de severidad de sangrado son 4. Grado 0, sin sangrado. Grado 1, sangrado petequial, incluido el retineal sin alteraciones visuales. Grado 2, sangrado moderado, en el que hay melena, hematuria, hematemesis. Grado 3, sangrado abundante, cualquier sangrado que requiera transfusión de glóbulos rojos. Grado 4, sangrado debilitante, incluido el retineal o del sistema nervioso central, con alto riesgo de mortalidad. Y tenemos las características de las plaquetas. Las plaquetas se conservan generalmente entre 20 y 24 grados centígrados, a un promedio de 22 grados centígrados. Y las plaquetas tienden a contaminarse microbiológicamente. Entonces hay que tener bastante cuidado en el manejo de las plaquetas, ¿ya? Y hay que hacer controles frecuentes en ellas. Tenemos lo que es las plaquetas obtenidas por aféresis. Por un donante de aféresis, 10 veces de lo que yo podría obtener, digamos. O sea, por aféresis, si es un paciente rico en plaquetas, puede ser como si yo hubiese tenido 10 donantes, de 5 a 10 donantes. Entonces, el criterio actual del Ministerio de Salud es de que los bancos de sangre tipo 2 obtengan las plaquetas por aféresis. Es decir, deberíamos tener un Centro Nacional de Transfusiones para requerir frecuentemente
las plaquetas porque en la mayor parte de instituciones su demanda, su necesidad muchas veces se convierte en lo que es una emergencia. Y cuando hablamos de refractariedad plaquetaria, a veces hay que dilucidar si doy un pool de plaquetas o si doy plaqueta por aféresis. Porque si yo doy plaqueta por aféresis y estoy ante una refractariedad plaquetaria, no me va a servir. Mientras que si hago un pool de plaquetas, sí me puede servir, porque son de cuatro donantes. Entonces, esto está en polémica, pero ya hay estudios que están propiciando que si nosotros manejamos adecuadamente en el proceso el pool de plaquetas, ¿no? Sobre todo en su preparación, es mejor para el paciente o tan beneficioso como las plaquetas obtenidas por aféresis. Y este es lo que llamamos el pool de plaquetas, ¿no? Muchas veces tenemos bastantes donantes de sangre o tenemos por cada donante plaquetas. Si no las necesitan, las tenemos que descartar. ¿Por qué? Porque las plaquetas tienen que estar para conservarse al margen de la temperatura en una agitación continua, ¿no? Y su tiempo de vida, según la calidad de la bolsa colectora, puede variar de 3 a 5 días. No olvidemos que el tiempo de vida media de unas plaquetas es de 10 a 12 días. Entonces, muchas veces esta mezcla de plaquetas recuperadas o suspensión de plaquetas obtenida mediante varias unidades de sangre es lo que llamamos el pool de plaquetas o su mezcla. Se elabora con 5 unidades de plaquetas, mínimo 4, y son grupos obtenidas de la capa leucoplaquetaria, el Baficot. Su caducidad es de 5 días. La media de plaquetas por unidad es de 3 por 10 a la 11, similar a la de las plaquetas obtenidas por aféresis. ¿No? Plaquetas obtenidas por aféresis, componente sanguíneo que contiene plaquetas suspendidas en solución aditiva, obtenido a partir de donante único mediante un equipo de separación celular. La transfusión de plaquetas está indicada para prevenir o tratar hemorragias en pacientes con defectos cualitativos, cuantitativos o ambos en las plaquetas. ¿No? Generalmente la dosis es una unidad terapéutica en plaquetas y estamos hablando de las plaquetoféresis, porque cuando son de plaquetas unitarias es una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso. Esta es de plaquetoféresis. Hay riesgos vitales, por ejemplo, intracraneales, como hemorragia retiniana del tracto digestivo, pero también tenemos que saber que las plaquetas no están indicadas en la púrpura trombótica trombocitopénica, en el síndrome hemolítico urémico y en la trombocitopenia inmune primaria, en el PTI. Y es más, no solo que no están indicadas, en algunos casos es un riesgo aplicarlas. Es como echarle leña al fuego, sobre todo en el PTI. Acá tenemos un resumen de cuándo indicar las plaquetas profilácticamente ante la situación y la recomendación, ¿no? Usualmente vemos de que existen diversos conceptos. Yo veo que hay establecimientos que por debajo de 80.000 plaquetas ya están queriendo transfundir. Hay otros que esperan que las plaquetas estén un poco menos. Pero acá lo importante es la clínica. ¿Cuál es el órgano que primero sangra ante un déficit de plaquetas? Aunque les parezca mentira, es el glomérulo. Entonces, si yo tengo un buen examen de orina y veo que empieza a aparecer hematuria microscópica en un paciente con plaquetas bajas, ahí tomo mis providencias. ¿Ya? Y evidentemente
es importante estandarizar la cuenta de plaquetas, porque no olvidemos que hoy en día estamos ante los equipos automatizados, pero estos equipos automatizados tienen alarmas. Entonces, cuando está una plaqueta baja, ese equipo ya me dio una alarma. Y las alarmas en estos equipos automatizados dicen que esas verificaciones hay que hacerlas manualmente. Entonces, nuestro personal de laboratorio tiene que estar entrenado para el reporte, llamémosle seguro, de plaquetas, porque puede variar de acuerdo al procesador, ¿no? Hoy en día sé que la mayor parte de sitios lo tiene de alguna manera estandarizado. Entonces, fíjense, si estamos ante una cirugía neurológica y oftalmológica, dan cuando es menor de 100. En anestesia epidural, cuando es menor de 80.000. En pacientes con trombocitopenia que van a ser sometidos a punciones lumbares endoscópicas con biopsia, menor de 50. Y factores de riesgo como fiebre, mucositis, etcétera, si la plaqueta está menor de 20.000. Y pacientes con trombocitopenia secundarias e insuficiencia medular o enfermedad terapia citotóxica, no cuando las plaquetas son menores de 10.000. Algo importante, por ejemplo, Neoplásicas no realiza intervenciones invasivas, por ejemplo, un aspirado de médula ósea, si el paciente tiene que tener. Y las transfusiones terapéuticas, ¿no? Hemorragia activa, transfundir si las plaquetas son menores de 50.000. Cuando hay hemorragia activa. Hemorragias en el sistema nervioso o en politraumatismos graves, hemorragia pacientes con trombocitopenia, transfundir si las plaquetas son menores de 100. Las características en pediatría en relación con la transfusión de plaquetas, ¿no? Es que los neonatos prematuros presentan alteraciones en la función plaquetaria y en los factores de la coagulación, por lo que usualmente los neonatos deben tener encima de 30.000. Cuando se va a realizar un procedimiento invasivo, intervención quirúrgica o punciones en zonas difícilmente comprensibles, debe mantenerse un recuento plaquetario superior a 50.000. Actualmente se están empleando sistemas de inactivación viral en las plaquetas para disminuir el riesgo de contaminación de las mismas. Estos métodos se basan en la división a iluminación, lo que llamamos luminoterapia. Es necesario tener en cuenta que los neonatos que requieren transfusión de plaquetas sometidas a procesos de inactivación con amotosaleno durante el tratamiento con fototerapia por hiperbilirubinemia deben ser tratados con lámparas de fototerapia que emitan longitudes de ondas inferiores a 425 nanómetros. Y esto es por el efecto de esta iluminación. ¿A qué se llama refractariedad plaquetaria? No, las plaquetas cuyo porcentaje de recuperación es menor del 20 al 30% transcurrida una hora desde la transfusión. Esto nos quiere decir que el mejor control para un paciente que se le ha transfundido plaquetas es una hora después de iniciada la transfusión, ¿no? O 10 a 20% después de las 24 horas, o cuando el incremento del conteo corregido a la hora es de 4.5 a 7.5 o de 2.5 a 4.5 a las 18 horas. Y acá hay algo de lo que me hablaba inicialmente, una pregunta de la charla anterior acerca de la leucorreducción, ¿no? Fíjense la eficacia de la reducción según la forma, el método de leucorreducción que intentaba decirles que nosotros realizamos, cómo es de que tenemos estos leucocitos residuales por unidad y la eficacia que logramos y el número de reducción que tenemos por
componente. Crío precipitado. Muy bien, para terminar, también el crío precipitado, también lo tenemos que controlar. Generalmente es de 10 a 20 mililitros, insoluble, ¿no? Rico en fibrinógeno, ¿no? En factor octavo, ¿no? Lo usamos mucho en sepsis. Y este producto aporta fibrinógeno, factor 13, factor 8C, factor 8 von Willebrand y fibronectina. El contenido de factor 8C de la unidad debe ser mayor de 80 unidades internacionales y del fibrinógeno mayor de 150 miligramos. En función de las concentraciones del factor 8 o del fibrinógeno y de la gravedad de la hemorragia, se determinan las dosis y la frecuencia con que debe administrarse el crío precipitado. El tratamiento habitual en hipofibrogenemia es una unidad por cada 7 a 10 kilos de peso o un pool de crío precipitado que debe repetirse hasta lograr un fibrinógeno mayor a 100 miligramos por decilitro. Están indicados en hemorragias asociadas a déficit de los factores que contiene, siempre que no contemos con los hemoderivados. En la práctica clínica, la indicación más frecuente es la hipofibrinogenemia en transfusión masiva, menos frecuente de su uso es en disfibrinogenias congénitas o adquiridas. En la enfermedad de von Willebrand, en ausencia de concentrado liofilizado de factor octavo rico en von Willebrand y que no responde a la desmopresina o su uso está contraindicado. También está indicado en hemofilia A en ausencia del concentrado liofilizado. Vean, o sea, de preferencia debemos asegurarnos de utilizar estos concentrados de producción farmacéutica industrial. Cuando hay déficit del factor 13, profilaxis quirúrgica y manejo de hemorragia en pacientes urémicos, en disfibrinogenemias y en hipofibrinogenias cuando es menor a 100 miligramos, ¿no? Volúmenes, generalmente nos preguntan cuánto voy a transfundir yo a un neonato o a un niño, y estas son las cantidades que generalmente se requieren de sanguinotransfusión de un recién nacido a pretérmino, ¿no? La hemoglobina, cómo calcular lo que queremos subir, en las plaquetas, las dosis que damos, en el flash plasma fresco congelado, las dosis que se requieren, en el crío precipitado igual, es decir, la cantidad de requerimiento por kilo que queremos dar en neonatos y en niños. He querido plasmárselas en esta tabla. Y esta es la tasa de infusión que se recomienda para la transfusión de los hemocomponentes, ¿no? Del paquete globular, del plasma fresco congelado, del crío precipitado, ¿no? Y el número de gotas por minuto, y fíjese, todas deben terminar menos de 4 horas, concentrado de crío precipitado, un tiempo bastante corto, como ustedes están viendo. Y respecto al uso de la sangre, lo que es el grupo receptor, el grupo donante, ¿no? Y el grupo de sangre utilizado. Pueden transfundirse concentrados de plaquetas de otro grupo previamente desplasmatizados o resuspendidos parcialmente en solución aditiva de plaquetas. Y esto es lo que yo quería decirles. O sea, si nosotros tenemos procedimientos de aféresis por plaquetas, actualmente esa suspensión de plaquetas ya no la hacemos en plasma, la hacemos en una solución LIS. Entonces, el grupo del paciente que va a recibir esas plaquetas obtenidas por aféresis suspendidas en solución LIS, ya no es necesario el grupo sanguíneo de la plaqueta. Esa es una maravilla de la tecnología. Muy bien, agradecerles a ustedes la atención. Eh, Quisiera más bien, si ustedes tuviesen a bien alguna duda o yo poder resolvérselas, les agradecería por favor que me las hagan conocer para poder darle respuesta. Y si por obvios motivos no soy
digamos, con esta capacidad de respuesta, han visto mi correo y estoy para conseguirles la información que ustedes necesiten con todo gusto. Muchas gracias.